Parte 1. Nunca pensé que mi familia terminaría rompiéndose por una mentira. Y mucho menos que esa mentira viniera de la persona que siempre creí más fuerte de todos, mi papá. Durante años, desde afuera, parecíamos la familia perfecta. Padres casados desde jóvenes, una casa estable, cenas familiares, vacaciones juntos y la típica imagen de todo está bien. Pero lo que nadie veía era lo que estaba ocurriendo por debajo, una traición silenciosa que, cuando salió a la luz, lo destruyó absolutamente todo. Mis padres están en proceso de divorcio. No por una discusión común. No por falta de amor. Sino porque mi papá fue infiel, y lo ocultó durante demasiado tiempo. Y cuando la verdad salió a la superficie, no solo se llevó su matrimonio, sino también la confianza de sus hijos, la estabilidad emocional de mi madre y la imagen que yo tenía del hombre al que admiré toda mi vida. Lo peor de todo es que yo me enteré de la manera más inesperada posible. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si descubres que la persona que te enseñó lo que era el respeto, la lealtad y la familia, llevaba años viviendo una doble vida? ¿Podrías volver a verlo igual? ¿O esa imagen se rompe para siempre? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Todo comenzó de una forma tan pequeña que, en ese momento, no le di importancia. Mi mamá llevaba semanas actuando diferente. No era algo evidente, no gritaba ni lloraba todo el tiempo. Era peor. Estaba apagada. Ausente. Como si estuviera físicamente en casa, pero mentalmente en otro lugar. Mi papá, en cambio, parecía nervioso. Más callado de lo normal. Siempre con el teléfono en la mano. Salía a trabajar horas extra cada vez más seguido. Al principio pensé que era estrés, responsabilidades, problemas comunes de adultos. Jamás imaginé que detrás de esas excusas se escondía algo tan grande. Una noche, mientras cenábamos, mi mamá dejó los cubiertos sobre el plato y dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. Tenemos que hablar. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Incómodo. Mi papá levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. En ese instante entendí que algo grave estaba a punto de salir a la luz. Aunque aún no sabía hasta qué punto mi vida estaba a punto de cambiar. Si quieres seguir escuchando esta historia completa, suscríbete ahora. Porque lo que ocurrió después fue solo el comienzo del verdadero drama. Y dime en los comentarios mientras avanzamos. ¿Crees que una infidelidad siempre debe terminar en divorcio, o hay cosas que pueden perdonarse? Parte 2. Después de ese silencio incómodo en la mesa, nadie se atrevía a hablar. Mi mamá respiraba hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardándose. Mi papá seguía con la mirada fija en el plato, evitando mirarnos. Fue entonces cuando mi mamá rompió el silencio. Dijo que ya no podía seguir fingiendo. Que estaba cansada de vivir con dudas, de sentir que algo no encajaba, de irse a dormir cada noche con un nudo en el estómago. Nos miró a mi hermano y a mí, y nos pidió perdón por lo que estaba a punto de decir. Ahí supe que no era una simple discusión de pareja. Mi mamá contó que había encontrado mensajes en el teléfono de mi papá. Al principio pensó que era una confusión, que quizá estaba exagerando. Pero los mensajes no dejaban lugar a dudas. No eran conversaciones inocentes ni laborales. Eran mensajes cargados de cariño, complicidad y secretos. Cuando lo confrontó por primera vez, él lo negó. Dijo que no significaban nada, que era solo una amiga, que ella estaba malinterpretando todo. Mi mamá quiso creerle. Quería que fuera mentira. Pero la duda ya estaba sembrada. Con el paso de los días, empezó a notar más cosas, llamadas borradas, salidas repentinas, cambios de humor. Hasta que un día decidió seguirlo. No con intención de espiarlo, sino con la esperanza de confirmar que estaba equivocada. No lo estaba. Mi mamá nos contó que lo vio entrar a un café con otra mujer. Se sentaron juntos. Se rieron. Se tomaron de la mano. No fue necesario ver más. En ese momento, todo lo que temía se volvió real. Mientras ella hablaba, yo sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Miré a mi papá esperando que dijera algo, que lo negara, que diera alguna explicación lógica. Pero no lo hizo. Solo dijo: cometí un error. Un error. Como si hubiera olvidado pagar una cuenta. Como si no hubiera traicionado a su esposa y destrozado a su familia. Mi mamá le preguntó cuánto tiempo llevaba eso.
Él dudó. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Finalmente respondió que había sido más de un año. Más de un año mintiendo. Más de un año viéndonos a la cara. Más de un año fingiendo ser el mismo de siempre. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Mi hermano se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra. Yo me quedé ahí, paralizada, tratando de entender cómo el hombre que me enseñó a no mentir podía haber construido una vida basada en mentiras. Mi mamá terminó diciendo que quería el divorcio. No gritó. No lloró. Solo lo dijo con una calma que daba miedo. Como alguien que ya había tomado la decisión mucho antes de pronunciarla. Esa noche nadie durmió en casa. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte lo que viene, porque las consecuencias de esa confesión apenas estaban comenzando. Y dime, ¿crees que una infidelidad se vuelve imperdonable cuando dura tanto tiempo, o el tiempo no importa? Parte 3. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños, como si el tiempo avanzara pero nuestra casa se hubiera quedado congelada en el momento de la confesión. Mi papá se fue a dormir a la habitación de invitados. Mi mamá apenas hablaba. El aire se sentía pesado, cargado de cosas que nadie sabía cómo decir. Yo no dejaba de preguntarme cómo había sido posible no darme cuenta antes. Repasaba cada recuerdo reciente, cada comida familiar, cada risa, y ahora todo parecía falso. Como si hubiera vivido dentro de una obra de teatro sin saberlo. Mi papá intentó hablar conmigo al tercer día. Me pidió que saliéramos a caminar, como hacíamos antes cuando yo era más joven. Acepté, no porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba respuestas. Me dijo que nunca había querido que llegáramos a esto. Que amaba a mi mamá, que todo se le había ido de las manos, que empezó como algo sin importancia. Escuchar eso me dio ganas de gritarle. ¿Cómo algo sin importancia puede destruir una familia entera? Le pregunté si pensó en nosotros cuando estaba con ella. No supo qué responder. Eso fue peor que cualquier confesión. Mientras tanto, mi mamá empezó a tomar decisiones prácticas. Consultó a un abogado. Empezó a revisar cuentas, documentos, cosas que nunca pensé que tendría que hacer. Yo la veía fuerte por fuera, pero por dentro sabía que estaba rota. Una tarde la encontré llorando en silencio en la cocina. No sollozaba. No hacía ruido. Solo dejaba caer las lágrimas mientras miraba por la ventana. En ese momento entendí que el divorcio no era una reacción impulsiva. Era una forma de sobrevivir. Mi papá seguía diciendo que quería arreglar las cosas. Que estaba dispuesto a cortar contacto con la otra mujer. Que iría a terapia. Que haría lo que fuera necesario. Pero cada palabra llegaba tarde. La confianza ya estaba destruida. Mi hermano regresó a casa unos días después, pero apenas hablaba con mi papá. El ambiente entre ellos era tenso, casi hostil. Yo intentaba ser neutral, pero por dentro me dolía aceptar que estaba decepcionada, profundamente decepcionada. Lo peor fue cuando descubrimos que no era la primera vez. No con la misma mujer, pero sí la primera vez que cruzaba ese límite. Mi mamá lo encontró revisando correos antiguos. Fue como recibir otro golpe cuando todavía no sanábamos del primero. Ese día entendí que no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de un patrón. De decisiones repetidas. Si estás escuchando esto y te está removiendo algo, suscríbete. Historias como esta no siempre se cuentan con honestidad, y lo que viene solo se vuelve más complicado. Y dime, ¿crees que una persona puede cambiar cuando ya ha cruzado la misma línea más de una vez? Parte 4. Con el paso de las semanas, la palabra divorcio dejó de ser una amenaza y se convirtió en una realidad concreta. Ya no era una posibilidad futura, era algo que se estaba construyendo día a día, con papeles, llamadas y decisiones difíciles. Mi mamá dejó claro que no había marcha atrás. No importaba cuántas veces mi papá prometiera cambiar, ni cuántas disculpas ofreciera. Para ella, algo esencial se había roto. Y cuando algo así se rompe, no se repara con promesas. Mi papá empezó a mostrar una cara que yo no conocía. No era solo tristeza o culpa. Era frustración. En algunos momentos parecía entender el daño que había causado, pero en otros, se comportaba como si fuera la víctima. Decía que nadie valoraba todo lo que había hecho por la familia, que estaba siendo castigado de forma desproporcionada por un error. Escuchar eso me hervía la sangre.
Mi mamá, en cambio, se enfocó en protegerse emocionalmente. Comenzó a ir a terapia. Cambió rutinas. Empezó a salir más con amigas. No para distraerse, sino para recordarse que seguía siendo una persona completa, incluso sin él. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar documentos, me dijo algo que nunca olvidaré. No me duele solo que me haya sido infiel. Me duele que me haya mentido también. Esa frase lo resumía todo. El proceso legal avanzaba lentamente, pero el emocional iba a toda velocidad. Hubo discusiones por la casa, por el dinero, por cosas pequeñas que antes no importaban. Cada conversación parecía tener una carga extra de resentimiento acumulado durante años. Mi papá intentó que nosotros, sus hijos, mediáramos. Nos pedía que habláramos con mi mamá, que la convenciéramos de darse otra oportunidad. Eso me puso en una posición horrible. No quería elegir bandos, pero tampoco podía ignorar lo que había hecho. Le dije que no podía arreglar algo que él había roto. No volvió a pedírmelo. Poco a poco, la imagen del padre perfecto empezó a desmoronarse. Ya no era solo el hombre que había cometido una infidelidad, era alguien que no asumía completamente las consecuencias de sus actos. Si esta historia te está enganchando, suscríbete ahora. Porque lo que viene no es solo un divorcio, es el impacto real que deja en una familia entera. Y dime en los comentarios, ¿crees que los hijos deben mantenerse neutrales en un divorcio, o es inevitable tomar partido? Parte 5. Conforme el proceso de divorcio avanzaba, la casa dejó de sentirse como un espacio seguro. No ocurrió de golpe, fue algo gradual, casi imperceptible al principio. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a pesar más de lo normal, los silencios largos, las puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria, las miradas que evitaban cruzarse. Mi papá empezó a desaparecer cada vez más. Al principio decía que necesitaba pensar, luego que estaba muy ocupado con el trabajo, y después simplemente se iba sin dar demasiadas explicaciones. Pasaba noches fuera y regresaba con esa actitud de quien quiere actuar como si nada estuviera pasando, como si el simple paso del tiempo pudiera borrar lo ocurrido. Mi mamá ya no intentaba retenerlo. No preguntaba dónde había estado ni a qué hora volvería. Esa indiferencia aparente no era falta de amor, era cansancio. Había llegado a un punto en el que proteger su estabilidad emocional era más importante que entenderlo a él. Yo observaba todo desde una posición incómoda. Seguía viviendo en la misma casa, pero me sentía como una visitante en un lugar que ya no reconocía. Cada conversación parecía tener cuidado, como si todos estuviéramos caminando sobre vidrio roto. Una noche, mi papá quiso hablar conmigo. Me pidió que me sentara con él en la sala, ese mismo lugar donde años atrás veíamos películas familiares los fines de semana. Ahora se sentía frío, distante. Me dijo que no entendía cómo todo había escalado tan rápido, que jamás pensó que mi mamá realmente seguiría adelante con el divorcio. Dijo algo que todavía me duele recordar. Confesó que, en el fondo, siempre creyó que ella lo perdonaría. Que pensó que el matrimonio, la familia, los años juntos, serían suficientes para que ella aguantara una traición más. No lo dijo con maldad, lo dijo con honestidad, y eso fue lo peor. En ese momento entendí que mi mamá no solo había sido traicionada como esposa, sino subestimada como persona. Él no la veía como alguien capaz de decir basta, sino como alguien que siempre estaría ahí, sin importar cuánto la lastimaran. Mi reacción fue inmediata. Le dije que el problema no era solo la infidelidad, sino la forma en la que había dado por sentada a nuestra familia. No supe si mis palabras le dolieron, pero por primera vez se quedó callado sin intentar justificarse. Mientras tanto, mi mamá seguía avanzando en silencio. Iba a terapia, organizaba sus finanzas, hacía planes pequeños pero significativos. Cambió algunos muebles de lugar, empezó a redecorar espacios. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque necesitaba sentir que ese espacio también le pertenecía a ella, no solo a la historia que había compartido con mi papá. Mi hermano y yo comenzamos a hablar más entre nosotros. Compartíamos una sensación extraña, tristeza por lo que se perdía, pero también alivio por ver a nuestra mamá recuperar algo que había estado apagado durante mucho tiempo. La veíamos más firme, más clara, más consciente de lo que merecía. Ese fue el punto en el que entendí que el divorcio no era solo una separación legal. Era una ruptura emocional que venía gestándose desde hacía años,
mucho antes de que la infidelidad saliera a la luz. Si esta historia te está llegando, suscríbete. Aún falta mucho por contar, y las consecuencias de esta traición todavía no han terminado de mostrarse. Y dime, ¿crees que algunas personas solo valoran a quienes tienen cuando sienten que los van a perder? Parte 6. Después de esa conversación, algo cambió definitivamente en la dinámica familiar. No hubo una gran discusión ni un momento explosivo, pero se volvió evidente que ya no existía la intención de salvar nada. Cada uno empezó a avanzar por su propio camino, aunque aún compartiéramos el mismo techo. El proceso legal del divorcio entró en una etapa más tensa. Ya no se trataba solo de firmar papeles, sino de tomar decisiones que afectarían el futuro de todos. La casa, las cuentas, los ahorros, incluso cosas tan simples como quién se quedaría con ciertos objetos cargados de recuerdos, se convirtieron en temas delicados. Mi papá empezó a mostrarse más ansioso. A veces intentaba mostrarse arrepentido, otras veces parecía molesto porque la vida no seguía como él había imaginado. Decía que se sentía solo, que estaba pagando un precio demasiado alto por lo que había hecho. Pero en ningún momento lo escuché hablar del dolor de mi mamá sin llevar la conversación de vuelta a él mismo. Eso me hizo tomar distancia emocional. Mi mamá, por su parte, se volvió mucho más reservada. Ya no compartía todos sus pensamientos conmigo como antes. Entendí que estaba construyendo una nueva versión de sí misma, una que no girara alrededor de ser esposa o madre todo el tiempo. La veía cansada, sí, pero también más consciente de sus límites. Un día, durante una reunión con el abogado, quedó claro que el divorcio sería definitivo y que no habría reconciliación. Mi papá intentó, una vez más, sugerir terapia de pareja como última opción. Mi mamá respondió con calma que ya había hecho su proceso, que había llorado lo suficiente y que ahora quería paz, no promesas. Esa palabra se quedó conmigo, paz. Mi hermano tomó una postura más firme. Empezó a hablar menos con mi papá y a pasar más tiempo fuera de casa. No por rencor abierto, sino porque necesitaba protegerse. Cada conversación terminaba recordándole algo que prefería no revivir. Yo empecé a darme cuenta de que el divorcio no solo estaba separando a mis padres, sino redefiniendo nuestras relaciones con cada uno de ellos. Ya no éramos una familia unida enfrentando un problema, éramos personas intentando reconstruirse desde lugares distintos. Si estás siguiendo esta historia, suscríbete. Porque aún falta enfrentar el momento más difícil, cuando la realidad del divorcio se vuelve irreversible. Y dime, ¿crees que es posible reconstruir una relación con un padre después de una traición tan profunda? Parte 7. El día en que mi papá empacó sus cosas marcó un antes y un después definitivo. Hasta ese momento, el divorcio había sido una palabra, un proceso legal, una sucesión de conversaciones difíciles. Pero verlo guardar su vida en cajas fue el instante en que entendí que nada volvería a ser como antes. Mi mamá decidió no estar en casa ese día. Dijo que no tenía fuerzas para presenciarlo, y nadie se lo reprochó. Yo me quedé. No porque quisiera, sino porque sentí que alguien tenía que estar ahí, como testigo de ese cierre silencioso. Mi papá se movía despacio, como si cada objeto tuviera un peso mayor del que realmente tenía. Abría cajones, los cerraba, se quedaba mirando cosas que no se llevaba. Ropa que había dejado de usar hacía años. Libros que jamás volvió a abrir. Recuerdos que parecían más importantes ahora que cuando aún formaban parte de su vida cotidiana. El ambiente era extraño. No hostil, pero tampoco cercano. No sabíamos qué decirnos. Cada tanto parecía que iba a hablar, pero se detenía. Yo sentía un nudo en el pecho, una mezcla confusa de tristeza, enojo y una especie de duelo que no sabía cómo procesar. En un momento tomó un álbum de fotos familiares. Lo abrió. Pasó páginas lentamente. Se detuvo en una foto de unas vacaciones antiguas, cuando todavía éramos niños y todo parecía sencillo. Lo cerró sin decir nada y lo dejó en la estantería. No lo guardó en ninguna caja. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Cuando terminó de empacar, la casa se sentía diferente. No vacía, pero incompleta. Como si algo esencial hubiera sido removido y nadie supiera todavía cómo llenar ese espacio. Antes de irse, se acercó a mí. Me dijo que sabía que había fallado, que no esperaba comprensión inmediata, pero que deseaba que algún día pudiera perdonarlo.
No lo dijo con lágrimas ni dramatismo, sino con una resignación que me dejó helada. Le respondí con la mayor honestidad que pude reunir, que no lo odiaba, pero que la imagen que tenía de él se había roto. Que necesitaba tiempo, y que no sabía si ese tiempo sería suficiente para reconstruir algo parecido a lo que teníamos antes. Asintió en silencio. Creo que esa respuesta le dolió más que cualquier reproche. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio absoluto. Horas después, mi mamá regresó. No preguntó nada. Caminó lentamente por los espacios que antes compartían, observando los huecos que habían quedado. Cerró la puerta del dormitorio y no volvió a abrirla ese día. Esa noche me dijo algo que me sorprendió, que sentía tristeza, sí, pero también alivio. Alivio de no tener que seguir cargando con una relación que la estaba desgastando por dentro. Alivio de no tener que cuestionarse todos los días si estaba exagerando su dolor. A partir de ahí, comenzó una etapa completamente nueva. Mi mamá empezó a reorganizar su vida sin pedir permiso ni dar explicaciones. Pequeñas decisiones que antes parecían imposibles ahora eran naturales. Cambió rutinas, retomó actividades que había dejado de lado, empezó a pensar en sí misma sin culpa. Mi papá intentó mantenerse presente. Llamadas frecuentes, mensajes largos, intentos de mostrarse cercano. Pero algo se había quebrado de forma irreversible. Ya no era solo el esposo que se iba, era el padre que había decepcionado profundamente. Yo sentía que estaba en medio de dos realidades distintas. Amaba a ambos, pero no podía ignorar lo ocurrido. Empezaba a entender que reconstruir una relación no siempre significa volver al punto de partida, sino aceptar que nunca será igual. Si esta historia te está tocando, suscríbete. Lo más difícil aún no termina, y las consecuencias emocionales del divorcio apenas comienzan a manifestarse con fuerza. Y dime, ¿crees que el perdón es una obligación familiar, o algo que debe ganarse con acciones reales? Parte 8. Con el paso de los meses, la vida empezó a acomodarse de una forma extraña, como si todo encontrara un nuevo equilibrio, aunque no fuera el que nadie había elegido. Ya no vivíamos en constante tensión, pero tampoco en verdadera calma. Era una etapa de adaptación, de aprender a existir dentro de una familia que ya no era la misma. Mi mamá comenzó a transformarse de maneras sutiles pero claras. No se volvió una persona distinta de la noche a la mañana, pero recuperó algo que no sabíamos que había perdido: seguridad. Tomaba decisiones con firmeza, hablaba con más claridad sobre lo que quería y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía disculparse por poner límites. La vi enfrentarse al proceso legal con una fortaleza que me sorprendió. No desde el enojo, sino desde la convicción de que estaba haciendo lo correcto para ella. Cada firma, cada reunión, cada conversación difícil era un paso más lejos de una vida que ya no le pertenecía. Mi papá, en cambio, parecía estancado. Se mudó a un departamento pequeño, intentó reconstruir su rutina, pero todo en él transmitía una sensación de pérdida constante. A veces nos invitaba a comer, tratando de recrear una normalidad que ya no existía. Otras veces se mostraba distante, como si no supiera cuál era su lugar ahora. Nuestras conversaciones eran incómodas. Hablábamos de cosas superficiales: trabajo, clima, noticias. Evitábamos el pasado como si fuera un terreno prohibido. Yo sentía que, si tocábamos ese tema, todo lo que habíamos logrado mantener estable se derrumbaría. Mi hermano fue el que más se alejó. No cortó el contacto, pero dejó claro que necesitaba espacio. No estaba listo para perdonar ni para fingir que nada había pasado. Y nadie lo presionó. Cada uno llevaba el duelo a su manera. Hubo un momento clave durante una reunión familiar, meses después, cuando mi papá intentó bromear como antes. Nadie respondió. El silencio fue incómodo, pero revelador. Entendí que la herida seguía ahí, aunque no sangrara todos los días. Esa noche, hablando con mi mamá, le pregunté si alguna vez dudó de su decisión. Me respondió que no, que extrañaba la vida que había imaginado, pero no la vida que realmente estaba viviendo antes de todo esto. Que a veces quedarse es más dañino que irse. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo ocurrido. Si esta historia te está resonando, suscríbete. Estamos llegando a la parte más reflexiva, donde las decisiones tomadas muestran sus verdaderas consecuencias. Y dime, ¿crees que el tiempo realmente cura todas las heridas, o solo nos enseña a convivir con ellas?
Parte 9. Cuando pensé que lo más difícil ya había pasado, la realidad me demostró que estaba equivocada. Porque el divorcio no termina cuando se firman los papeles, termina cuando se enfrentan las consecuencias emocionales que nadie quiere mirar de frente. Un día, meses después de que todo pareciera relativamente estable, recibí una llamada de mi papá a una hora inusual. Su voz sonaba distinta. No triste, no enojada, vacía. Me pidió que nos viéramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Acepté, con una sensación extraña en el estómago. Nos encontramos en un café pequeño, uno de esos lugares silenciosos donde las conversaciones no se escuchan desde otras mesas. Cuando lo vi, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Se veía más cansado, más envejecido. No físicamente, sino emocionalmente. Como si el peso de todo lo que había hecho finalmente hubiera caído sobre él. Me dijo algo que no esperaba escuchar. Confesó que la relación por la que había arriesgado su matrimonio ya no existía. No había funcionado. La otra mujer se había ido cuando entendió que no quería cargar con un hombre lleno de culpas, problemas familiares y consecuencias. Lo dejó solo, enfrentando una vida que ya no se parecía en nada a la que había imaginado. No sentí alivio. Tampoco satisfacción. Solo una tristeza profunda. Mi papá dijo que había perdido a su esposa, a su familia como la conocía, y ahora también a la persona por la que creyó que todo valía la pena. Dijo que, por primera vez, entendía realmente el daño que había causado. Me preguntó si pensaba que aún había alguna posibilidad de arreglar algo con mi mamá. No supe qué responder. Le dije la verdad, que ella estaba avanzando, que había reconstruido su vida emocional, que no estaba esperando que él regresara. Que insistir en volver atrás solo abriría heridas que ya estaban empezando a cerrar. Fue en ese momento cuando mi papá se quebró. No lloró de forma exagerada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que se sentía solo como nunca antes, que no sabía cómo vivir con sus decisiones. Esa conversación me dejó marcada. No porque justificara lo que había hecho, sino porque vi claramente cómo una serie de decisiones egoístas pueden destruir no solo a quienes te rodean, sino también a ti mismo. Esa noche entendí algo importante: el arrepentimiento no siempre llega a tiempo. A veces llega cuando ya no hay nada que salvar. Si esta parte de la historia te está impactando, suscríbete. El final no es el que muchos esperan, pero sí el más honesto. Y dime, ¿crees que el arrepentimiento tiene valor cuando ya es demasiado tarde? Parte 10. Hoy, con la distancia que da el tiempo, puedo mirar todo lo ocurrido con mayor claridad. No con menos dolor, pero sí con más entendimiento. El divorcio de mis padres no fue un evento aislado, fue la consecuencia de muchas decisiones acumuladas, de silencios prolongados y de límites que nunca se pusieron a tiempo. Mi mamá siguió adelante. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Reconstruyó su vida poco a poco, sin prisa, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. La veo más tranquila, más auténtica, más conectada consigo misma. No volvió a buscar una relación de inmediato, y creo que eso fue parte de su sanación, aprender a estar bien sola. Mi papá, en cambio, sigue lidiando con las consecuencias de sus actos. No es una mala persona, pero tomó malas decisiones. Hoy nuestra relación existe, pero es distinta. Más distante. Más cuidadosa. Ya no hay idealización, solo realidad. A veces hablamos, a veces no. Y he aprendido que está bien así. Como hijos, mi hermano y yo también cambiamos. Perdimos una imagen, una certeza, una idea de familia que creíamos inquebrantable. Pero ganamos algo distinto: la capacidad de ver a nuestros padres como personas, con errores, con fallas, con responsabilidades que no se pueden esquivar. Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliación mágica ni promesas cumplidas. Pero hay algo igual de valioso: verdad. Y a veces, la verdad es el primer paso para construir algo nuevo, aunque sea diferente. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Suscríbete para más relatos reales, porque muchas veces las historias más duras son las que más enseñan. Y ahora quiero preguntarte a ti: ¿crees que una infidelidad siempre debe tener consecuencias irreversibles? ¿Perdonar es una muestra de fortaleza, o de miedo a empezar de nuevo? ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de mi mamá?
Déjamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que esté pasando por una situación similar. A veces, escuchar que no estás solo puede marcar la diferencia.